Una vez más, amados Sajín, estamos encontrándonos para poder darle la bienvenida de parte de la Keilah Eye Asher Eye, la iglesia Yo Soy el que Soy, la cual se encuentra ubicada en la ciudad de Soyapango, en San Salvador, El Salvador, para todos los que nos escuchan hasta afuera de nuestras fronteras patrias. Queremos darle, como les decía, la cordial bienvenida para poderle dar continuidad al tema que estamos estudiando, al Sefer Shoftim. Recuerde que estamos haciendo un estudio de todos los libros históricos. Prácticamente podríamos decir, estamos empezando para aquellos que todavía no se han integrado, para que sea usted portavoz de la palabra. Invite a otras personas a que puedan tener esta enseñanza para edificación de nuestras almas. Pues hemos desarrollado el libro de Josué, o como diríamos en su traducción hebrea, el Sefer Yehoshua. Lo terminamos de principio a fin y ahorita estamos estudiando el libro de Jueces o el Sefer Shoftim. Desde el capítulo 1 vamos hasta el capítulo 8 hemos avanzado, y hoy vamos a dar continuidad a partir del capítulo 9, es decir, el Perek 9. Y vamos a hacer una pequeña remembranza del Perek 8, cómo concluimos el Perek 8 para darle continuidad al Perek 9 y podamos hacer la concadenación del estudio. Así es que damos inicio, amados Sajín. Después de esta breve introducción, vamos a hacer la remembranza a partir del Pasuk 29, para que podamos recordar lo último que leímos, lo último que comentamos, que estudiamos sobre el tema, en donde recuerde que en este Perek 8 estuvimos estudiando la batalla que Gedeón hizo contra los madianitas y los amalecitas. Después de toda la batalla, Gedeón, que también fue conocido como Jerobaal, hijo de Joás, fue y habitó en su casa. Y pudimos aprender que también tuvo Gedeón 70 hijos por todos, dentro de toda la descendencia que él tuvo con cada una de sus esposas, incluyendo una concubina que vivía en Siquem y que por medio de ella tuvo un hijo que le puso de nombre Abimelech. Vimos cómo murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, como lo describe la palabra, y fue sepultado en el mismo sepulcro que fue sepultado su padre Joás, en la ciudad de Ofra de los abiezeritas. También pudimos aprender cómo Gedeón, después que murió, vimos que los Bene Israel, todos los hijos de Israel, volvieron a caer en las mismas garras de Hasatán, es decir, se olvidaron de Yahweh y se prostituyeron yéndose tras Baales, o sea, tras ídolos, tras dioses ajenos a nuestro verdadero Abacadosh. Y escogieron por ídolo a Baal Berit, que pudimos aprender que significa un ídolo de pactos. También pudimos aprender que dentro de los hijos de Israel, el Padre permitió
que toda su trayectoria que Gedeón tuvo fuera librado de las manos de ellos, y ellos, cuando se volvieron hacia Baales, se les olvidó toda el esfuerzo humano que había tenido Jerobaal para poder librarlos de los amalecitas y de los madianitas. No hubo ninguna consideración alguna al respecto, por lo tanto volvieron y cayeron en manos de dioses ajenos. Pero vamos a dar ahora inicio al Perec 9 para avanzar esta porción o este Perec. Prácticamente está bastante extenso. No podría precisar en este momento en cuántas partes va a estar dividido todo el capítulo 9, o sea, el Perec 9. Más sin embargo, vamos a ir avanzando en la medida que el Abba Kadosh nos permita ir diluyendo todo lo que es la enseñanza que está establecido en esta porción de la palabra. Así es que sin más palabras vamos a dar inicio, amados Sajín, amadas Sahayot, a la enseñanza del tema que va a estar denominado el auge y la caída de Abimelech. Primera parte. Vamos a describir primero el significado del nombre Abimelech. Si se recuerdan, también en la anterior enseñanza mencionábamos que dentro de la Tanaj aparecen varias personas con el nombre de Abimelech, pero en este caso nos vamos a referir al hijo de Gedeón, Abimelech como hijo de Gedeón. El significado del nombre es: mi padre es rey. Abimelech también se puede traducir como Abimelech o Abimelech, que es el significado en hebreo, y es, como ya lo mencionábamos, es el nombre de varios personajes. Otro de ellos, otro nombre que se menciona en la Tanaj es el rey de Gerar en la época de Abraham. Esto se puede encontrar en el Antiguo Pacto, donde hace mención de este personaje con el mismo nombre de Abimelech. ¿Por qué decimos Antiguo Pacto? Para las personas nuevecitas que se están integrando y que nos están escuchando en esta enseñanza. Usualmente la palabra lo describe, o en la Tanaj o en las escrituras lo describe como el Antiguo o Nuevo Testamento. Pero recuerden que la función principal de un testamento es establecer los parámetros para los cuales va a regirse la sucesión de una persona, de la cual, pues, por instrucciones dejadas del testador, va a quedar establecido un patrimonio después de muerta de la persona. Pero en este caso, nuestro Yahshua HaMashiach, él murió, pero al tercer día resucitó. Por lo tanto, no es Antiguo Testamento, sino que es Antiguo Pacto y Nuevo Pacto en el momento que nuestro Yahshua HaMashiach establece en la Tanaj. Así es que vamos a continuar en el tema para poder dar inicio. Aclarada ya esta parte, vamos a
a iniciar la lectura en el Pasuk 1 del Perek 9, que es el que vamos a iniciar ahora, y vamos a ver cómo Abimelech, hijo de Gedeón, ocupa o llega al poder, de qué forma él llega al poder, y cómo este Abimelech ocupa las fuerzas o el apoyo de sus hermanos para someterse sobre el poder que él quiere ejercer sobre la nación o sobre ellos. Entonces dice la lectura de esta manera: Abimelech, hijo de Jerubbaal o Jerobbaal, fue a Siquem, hasta la casa de los hermanos de su madre. Recuerde que la madre de él había sido una concubina que vivía en Siquem, y habló con ellos y toda la familia de la casa de su padre, el padre de su madre, diciendo, o sea, es decir, la casa de su abuelo, pues, o sea, el papá fue al clan, dice la versión Kadosh, dice que fue al clan del abuelo materno, y le dijo de esta manera: por favor pregunten a todos los hombres de Sichem, o sea de Siquem, ¿qué es mejor? ¿Que los 70 hijos de Jerubbaal reinen sobre ustedes, o que una persona reine sobre ustedes? Recuerden que yo soy pariente de sangre de ustedes. Entre otras palabras, amados Sahim, lo que Abimelech estaba haciendo, había ido a visitar la ciudad de Siquem, y prácticamente recuerden que los 70 hermanos los conformaban, valga la redundancia, los hermanos por parte de papá. Pero él también tenía hermanos por parte de mamá. Y era hacia donde él había ido, hacia donde ellos se había dirigido, al lugar de Siquem. Y allí les estaba proponiendo que ellos pudieran decidir si querían que los gobernaran 70 hermanos que él tenía, o sea, en otras palabras, 69 hermanos que él tenía, o que si los gobernaba solo él. Y al mismo tiempo los estaba como ¿cómo podríamos decir? Sugestionándolos, si lo queremos entender de esa manera. Cuando les dice, acuérdense que yo soy, la traducción de la Reina Valera dice, yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Mas sin embargo la versión Kadosh solamente dice, les recuerdo que yo soy pariente de sangre de ustedes. Pasemos al Pasuk 3 para ir avanzando, y dice: y los hermanos de su madre hablaron con todos los hombres de Sichem, o sea de Siquem, y dijeron todo esto acerca de él. Así que siguieron sus pensamientos y apoyaron a Abimelech, diciendo: después de todo, él es nuestro hermano. Entonces ellos tomaron una decisión para apoyarlo. Abimelech, pues, como ya lo vimos en la lectura de los pasuquines del 1 al 3, vimos cómo Abimelech, hijo de Jerobbaal, el cual es el otro nombre con el cual hemos conocido a Jerobbaal, es Gedeón, es un nombre que le fue dado a Gedeón, Jerobbaal, allá en el Sefer Shoftim,
en el Perec 6 y, para ser específica, en el Pasuk 32. Para poder hacer la remembranza, esto fue cuando Gedeón derribó el primer ídolo, el cual fue instruido por Yahweh que lo hiciera. Y fue allí cuando fue denominado con este nombre Jerobbaal, porque había tenido el valor de derribar el primer ídolo. Es allí donde le fue conocido con el nombre de Jerobbaal, por cuanto derribó el altar del Baal que estaba en la ciudad de Joás, su padre. Pero continuemos entonces. Dice la enseñanza de la lectura que acabamos de hacer, que Abimelech no era él, obviamente, definido como claro sucesor para tomar el liderazgo de su padre. Recuerde que su padre había engendrado 70 hijos y Abimelech era uno de los 70. Es más, Abimelech era hijo de la concubina. Esto, por razones obvias, podemos ver de que Abimelech no era una persona la cual había sido escogida por Yahweh, o la cual había sido seleccionada, si lo queremos entender así, por Yahweh, por mandato de Yahweh, para que fuera a ese lugar, sino que él lo había hecho por decisión propia de ir a Siquem y tomar posesión como sucesor de su padre. Entonces, prácticamente Yahweh no había establecido que él fuera hereditario para ser el gobernante de Israel o sucesor de Jerobbaal. Más sin embargo, recuerde que habían 69 hijos más de Gedeón, como lo establece en el capítulo 8, verso 30, quienes también querían ser sucesores de su padre. Pero en la ciudad de Siquem, Abimelech convenció a sus hermanos por parte de su madre para que lo apoyaran. Lo acabamos de leerse. Entonces él quería ser rey y gobernante sobre esa nación, y fue la razón por la cual él solicitó el apoyo de todos los familiares por parte de su madre, para que le concedieran el hecho de que él fuera el rey antes que los otros 69 hermanos. Así que ellos se los estableció como una decisión a la cual ellos tendrían que tomar, si querían que lo gobernaran los 69 hermanos restantes o uno solo, que era él. Y consideraba, se los planteó así, consideraba que por ser hermano de sangre, les convenía a ellos más, a la ciudad de Siquem, que les gobernara él como Abimelech, familiar de ellos directamente. Así que todos los de Siquem acordaron aceptar la decisión de Abimelech y lo nombraron como un nuevo líder, y quizás hasta como el rey de la ciudad, para que gobernara al pueblo de Israel. Entonces, es decir, el corazón de ellos, de todos los familiares, se inclinó a favor de Abimelech. La referencia de Siquem o Sichem, amado Sahim, como lo describe la lectura que hicimos en el Pasuk 2, es literalmente un lugar donde están edificados
muchos Baales. La palabra que aquí se encuentra en este significado originalmente significa señor o dueño. Es decir, Siquem es el significado que se traduce y que está ubicado en la antigua ciudad de Palestina, situada entre los montes de Ebal y de Gerizim. Esto lo establece en el Sefer Shemot, es decir, el libro de Deuteronomio, capítulo 11, versos 29 y 30. Lo vamos a leer rápidamente para que podamos ver lo que establece en el Pentateuco sobre esta ciudad de Siquem. Y dice: y cuando Yahweh, tu Elohim, te haya introducido a la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Oiga, aquí había una ley establecida que quedó establecida en la Torá, que es lo que Yahweh estaba ordenando. Y dice el 30, los cuales están al otro lado del Jardín, tras el camino del occidente de la tierra del cananeo que habita en el Arabá, frente a Gilgal, junto al encinar de More. Amado Sajín, este lugar de Siquem, antes de ser conquistada por los israelitas, había sido un importante centro político religioso de los cananeos. Recuerde que esta tierra fue conquistada y fueron derribados los cananeos, los Baales. Habían luchado todo el pueblo de Israel a través de las conquistas que hemos venido viendo, la lucha por derribar a todos y cada uno de los Baales. Entonces, Siquem fue una ciudad de Canaán construida hace 4,000 años aproximadamente, ¿verdad? La ciudad se convirtió en una ciudad israelita de la tribu de Manasés y la primera capital del reino de Israel. En cuanto a la parte espiritual, como lo describe la palabra, la Tanaj, la encina sagrada de Moré era un árbol o un pequeño bosque que servía como lugar de culto. Pero continuemos en la lectura para poder avanzar a partir del pasú 4. Y en esta parte vamos a ver cómo Abimelech asesina a sus hermanos con el propósito de quedarse él liderando y gobernando el territorio de Siquem. Entonces dice el 4, ellos también le dieron 70 piezas. Se refiere a los hermanos de Abimelech. Ellos le dieron 70 piezas de plata del templo de Baal-Berit, y él usó estas monedas para pagar a hombres ociosos y cobardes para que lo siguieran. Es decir, los hermanos ahí en Siquem, cuando decidieron apoyarlo, le dieron este dinero. Dice la versión Reina Valera que eran 70 ciclos de plata, los cuales fueron extraídos del templo Baal-Berit. Y estos se los entregaron a Abimelech, el cual los ocupó para alquilar hombres ociosos y vagabundos para que le siguieran y lo apoyaran en el trabajo que él quería realizar. Como ya lo mencionamos, Baal era el dios de la lluvia. También se conocía como el dios del trueno o de la fertilidad
en varios pueblos situados en el Asia Menor, y su influencia prácticamente era sobre fenicios, cartagineses, caldeos, babilonios, sidonios y filisteos. En cuanto al significado de Berit, también podemos mencionar que esta palabra significa pacto o alianza, y es uno de los términos muy fundamentales teológicamente o bíblicamente hablando, lo cual pues tiene que ver con los pactos que se hacían directamente con estos Baales. Pero continuemos en la lectura del Pasuk 6, y dice: él regresó a la casa de su padre en Ofra, o sea, Abimelec fue a la casa de su padre, o sea, de Gedeón, a Ofra, y allí mató a sus hermanos, los hijos de Jerubbaal, o sea, de Jerobbaal, todos el resto de los 69 de ellos, en una misma roca, en un mismo lugar, mató a todos excepto a uno, a Jotam, que era el hijo menor de Jerobbaal. ¿Por qué no lo mató a él? Porque éste permaneció vivo y se fue a esconder para que no fuera descubierto por Abimelec. Fue una de las razones por la que este hermano de Abimelec, que era el menor, sobrevivió. Entonces, prácticamente la familia, por parte de la madre, creyó estar haciendo un bien apoyando a Abimelec, y ni imaginarse que el uso que le iba a dar a los 70 siclos de plata cuando los extrajeron del templo de Baal Berit y se los entregaron a Abimelec para que los usara, pero ellos ni se imaginaron el uso que les iba a dar. Mas, sin embargo, una de las formas como fue esa actitud que ellos tuvieron, mejor dicho, fue una de las formas como ellos le demostraron su apoyo cuando le dieron el dinero, pero ellos los que pretendían era establecer que él estableciera el liderazgo que les había ofrecido, y que prácticamente dentro de todo lo que estaba sucediendo, lo que se estaba realizando allí era un pacto de acuerdo a la procedencia del dinero, pues ya vimos el significado del término Baal Berit, y el dinero ellos lo habían extraído del templo. Por lo tanto, ellos, al entregarle ese dinero a Abimelec, estaban haciendo un pacto sin darse cuenta de lo que iba a ocurrir. Entonces, Abimelec hizo esto, pero de una manera que nunca imaginaron ellos cómo iba a proceder Abimelec. Pero Abimelec, dice la palabra, que contrató a estos hombres ociosos y vagabundos, como lo describe la Tanaj, y él los utilizó para matar a sus hermanos. Él lo que quería era asegurarse que matándolos o que dejaran ellos de existir, no hubiera jamás nadie quien retara su liderazgo o se opusiera a su liderazgo. Recuerden, amados Sajín, que debido a la situación en la que entró este hombre Abimelec, debido a
a la aceptación del dinero, desde allí ya se estaba formando en el mundo espiritual un pacto con este Baal Berit por su significado. Es decir, recibió su paga de parte del templo que estaba dedicado a ese ídolo. Toda la obra comenzó bajo el nombre influenciado prácticamente por Hasatán. Toda la obra que él empezó ya de antemano ya iba influenciada por la mano, si lo queremos entender así, de Hasatán, porque estaba recibiendo un dinero como apoyo, lo cual esto no procedía de la voluntad del Todopoderoso. Por lo tanto, era muy poco probable que terminaran bien las cosas y mucho menos que procediera sobre un plan trazado que Yahweh había hecho, como lo habíamos visto en las batallas anteriores. Esto no estaba bajo el plan de Yahweh. Esto era un plan, una obra en la cual prácticamente Hasatán estaba manipulando la mente de este Abimelech, razón por la cual fue y mató a sus hermanos. Mató a todos los hijos de Jerobbaal, a los 68 varones de hijos de Jerobbaal o Gedeón. Por lo tanto, Abimelech estaba quedando libre sin mayor problema de que alguien le cuestionara su liderazgo. Mas, sin embargo, estaba recibiendo el apoyo de los familiares por parte de su madre. Entonces, los hombres de Siquem, como lo describe en los pasuk 2 y 3, fueron ellos los que le brindaron el apoyo porque creían que lo que él les estaba planteando era bueno para ellos, mas sin embargo no sabían en qué iba a terminar todo esto. Pasemos a la última parte donde vamos a aterrizar ya el cierre de esta enseñanza, de esta primera parte. Y vamos a ver cómo los hombres de Siquem quieren hacer rey Abimelech. Leámoslo a partir del pasuk 6. Y dice: todos los hombres de Siquem y Beit Miló se reunieron y fueron e hicieron a Abimelech rey en el roble de sedición junto al pilar del culto de Siquem. La palabra Miló en la versión Reina Valera dice de que todos se reunieron en la casa de Miló. Y allí fue el lugar donde eligieron a Abimelech como rey. Este Miló es un montículo o muralla edificada, llena de tierra y piedras construidas para elevar el nivel. Entonces, en ese lugar fue donde prácticamente eligieron como rey a Abimelech. Entonces todos los familiares de Siquem fueron a ese lugar, lo eligieron como rey, y es casi difícil el decir quién era peor, si Abimelech, quien realizó el asesinato, o todos los de Siquem, todos los familiares de Siquem que lo aprobaron a él, a Abimelech, como líder impío para un pueblo impío. Es decir,
quien rechazó primero el liderazgo del padre sobre la nación fue Abimelech, y luego abrazaron a un hombre cruel y brutal que no se imaginaron lo descorazonado que él era y la conducta que él iba a tomar. Prácticamente, amados Sahim, en este lugar, cerca de la llanura, donde lo coronaron a él rey, irónicamente, en este lugar donde se llevó a cabo la coronación de Abimelech, en ese mismo árbol que describe la palabra, que describe la Tanaj, es el lugar donde Yehoshua había puesto solemnemente una copia de la ley que el Abacadosh estableció allá en el capítulo 24 del Sefer Yehoshua. Vamos a leerlo para hacer una remembranza, en donde Yahweh estableció la ley justo allí para recordar que se rehusó a leerla o escucharla cualquier persona que quisiera refutar, si lo queremos entender así, la palabra. Pero vamos y leámoslo. Vámonos al Sefer Yehoshua, capítulo 24, si usted me está siguiendo en la lectura, Pasuk 25 y 26. Del 25 al 27 vamos a leer, y con esto vamos a ir terminando la parte que corresponde a este día. Y dice así: entonces Yehoshua hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquén. Escribió Yehoshua estas palabras en el libro de la ley del Abacadosh, y tomando una gran piedra la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Yahweh. Y dijo Yehoshua a todo el pueblo: he aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Yahweh nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Elohim, contra vuestro Abacadosh. Amados Sahim, como podemos comprobar, bien irónica la vida prácticamente en este caso para Abimelech, porque justo el lugar que escogieron para hacer la coronación de él como rey, justo allí había habido un mandato establecido por el Abacadosh a través de Yehoshua, en el cual se había dejado establecido la palabra de la ley, en la cual nadie podía decir o podía mentir que no había tenido conocimiento de lo que se había establecido en ese lugar. Sin embargo, Abimelech se convirtió en la primera persona en ser coronado rey en ese lugar para el pueblo de Israel, y prácticamente su fallido gobierno, sin embargo, no tenía ninguna consideración de los requisitos divinos para ese puesto, pues todo fue un total desastre. Así es que con esta enseñanza vamos a quedarnos hasta aquí. El tiempo nos ha avanzado y queremos pues darle la continuidad la próxima semana a partir del Pasuk 7. Queremos que cada uno de nosotros esta palabra la atesoremos para poderla llevar como una enseñanza en la cual podemos visualizar que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Recuerde de que hasta hoy hemos estudiado
a todos y cada uno de aquellos jueces que Yahweh los ha llamado y los ha puesto como líderes para poder librar de las manos de opresión a los Bene Israel. Pero en este caso estamos viendo a una persona que no fue llamada, sino que simple y sencillamente él solo se ha puesto y él solo vamos a conocer a través de la historia la caída que él va a tener. Es decir, que Abimelech va a tener. Así como estamos ahorita viendo el auge que él inicialmente buscó para que lo pudieran levantar como rey, así vamos a poder ver a través de la enseñanza la caída que él va a tener a consecuencia de que no es la persona escogida por el Abacadosh para defender al pueblo o a los Bene Israel como lo establece la palabra. Pero para poder continuar con el estudio y conocer más de la enseñanza, nos vamos a encontrar la próxima semana a esta misma hora, y no me resta más que pedirle que esta palabra la ponga usted en su mente y en su corazón para poderla reflexionar, y que nuestro Abacadosh nos permita pues reflexionar sobre ella y retener todo lo que a través de la misma estamos aprendiendo. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Hasta la próxima, amados Sajín, que la gracia y la paz esté en cada una de nuestras mentes y nuestros corazones, y en sus lugares de trabajo, en sus negocios, en sus empleos, donde quiera que usted se desempeñe, que la gracia y la bendición del Abacadosh llegue con mucha shalom. Hasta la próxima, amados Sajín. Hasta la próxima, amadas Sahayot. Shalom Alejem. Paz y bendiciones. Síguenos en Facebook y en YouTube como Yo Soy el que Soy, Iglesia de Cristo.